Buenas tardes, bienvenidos a La Minuta. Tenemos un programa súper especial, gracias a todos los que se van a conectar y van a recibir esta transmisión completamente en vivo en Twitter, en todas las redes sociales y también van a escuchar el podcast en las mejores aplicaciones de audio. Gracias a todos, gracias por escucharnos, ¿vale? También va la transmisión hasta Radio Anglicana, así es que muchas gracias a todos los que se van a unir, dejarles el espacio de los comentarios para lo que quieran preguntar, si quieren decirnos algo, saludar, etcétera. Así es que vamos a dar inicio entonces al programa, un programa especial. Le voy a dar la bienvenida a mi compañero allá en Italia, José Jandres. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás, Jandres? Bienvenido. pero quedará en las redes sociales tradicionales. Así es que es un gusto. Hoy vamos a seguir estudiando qué pasa en El Salvador. Para eso tenemos nuestros panelistas desde El Salvador y antes que todo le doy la bienvenida a Juan Carlos Renderos, que es un periodista aquí en Milán, Italia, Ahí lo del tenemos ya. informativo salvadoreño en Milán. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por aceptar ayudarnos a ser parte de este staff y conducir la minuta de hoy. Bueno, muchas gracias. Buenas noches y buenas tardes para El Salvador. Bueno, en esta oportunidad tenemos a dos personas que nos acompañan precisamente para saber más de cómo el país está caminando en este proceso recién pasado, como son las elecciones, como son el manejo de los derechos humanos en el país. Vamos a poner un pequeño Excelente. Y vamos vídeo. a ver. Sí. Para que nos los presente, Juan Carlos. ¿Quiénes son nuestros invitados? Bienvenidos a La Minuta. En esta oportunidad estaremos conversando con la doctora Jamie Magaña del Socorro Jurídico, quien nos hablará temas relacionados a la materia de derecho, el proceso electoral y la actualidad nacional. Y desde el punto de vista periodístico contamos con Amílcar Durán, un periodista de gran trayectoria dentro del Salvador. Ok, muchas gracias. Le damos paso entonces y la Vamos a dar la bienvenida bienvenida a nuestros panelistas. Tenemos a Milcar y a Jamie. Buenas tardes hasta El Salvador. Muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros en este su programa de La Minuta, que nos escuchan en todo el mundo. Estamos ya en las listas de Irlanda, de España, de Italia, de Bélgica, también en Estados Unidos y en América Latina, obviamente, en El Salvador. Muchas gracias por estar con nosotros, a Milcar y Jamie. Sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por estar pendientes de lo que está sucediendo en El Salvador en este momento. Hola, muchas gracias por la invitación, gracias por habernos tomado en cuenta desde el punto de vista periodístico, pues hablar de este proceso electoral que aún está viviendo El Salvador. El domingo pasado pues estuvimos dando cobertura periodística y pues hay mucho que decir en torno a esto de lo que sucedió el domingo y los días que han sucedido precisamente después del domingo, así que estamos dispuestos a hablar. Excelente, muchas gracias a ambos por hacer el esfuerzo de poder comunicarse a toda esta audiencia que espera escuchar sus comentarios. Jandres, ¿qué tenemos? ¿Qué información tenemos desde El Salvador para comenzar a comentar un poco? Pues nosotros estamos ansiosos e interesados en saber, porque ahorita nuestros panelistas son nuestros ojos, nuestros oídos, que nos van a comentar qué hacer. Nosotros estamos viendo un caos. Algunos dicen un caos ordenado, organizado, pero no lo sé qué pasa. Bueno, hay varios temas, por ejemplo, la noticia del fallecimiento del ex asesor de la presidencia, ¿no? Mason. En estos días se va a aprobar el régimen de otro decreto, el régimen de excepción y el tema, pues el temazo
el fin de semana, esta semana, los resultados de las votaciones de este domingo para la presidencia y para las diputaciones. Quizás la manzana de la discordia está en el tema de las diputaciones. Y bueno, el presidente dio un discurso festejando, pero nos gustaría saber, a la luz de los primeros resultados, cuáles son los primeros análisis que tienen nuestros panelistas de lo que pasó. Así es que, Juan Carlos, ¿por dónde podríamos iniciar? Bueno, comencemos con el tema que levanta el revuelo, ¿verdad? La detención de Alejandro Mason en algún momento, ¿verdad? Precisamente porque parte tras haber declarado corrupción al interior de la Asamblea Legislativa, específicamente para 2 o 3 diputados del partido de gobierno. Creo que este tema, socorro jurídico humanitario, lo maneja a la perfección, tiene datos, tiene el debido procedimiento desde el inicio hasta el final de este personaje. Doctora, ¿cuál es la opinión? ¿Cuál es lo que se maneja en torno a este acontecimiento? Bueno, sí, la captura de Alejandro Mason se da en el momento en que él comienza a sacar a la luz casos de corrupción, narcotráfico y otras cosas que se daban por diputados y funcionarios del gobierno. Luego de que él saca a la luz eso en sus redes sociales, es detenido y nunca se le permitió a su familia o a sus abogados tener acceso a él para constatar su estado de salud o si efectivamente se encontraba en el Hospital Saldaña, que es donde en muchas ocasiones la misma prensa preguntaba y decían que él no se encontraba ahí. El año pasado, a finales de año, ya se rumoraba que Alejandro había fallecido, pero sacaron un video ahí donde él estaba leyendo el periódico y dijeron que él estaba bien, que estaba vivo, ¿verdad? El día de ayer que se da la noticia del fallecimiento de él por edema pulmonar, como socorro jurídico, en un primer momento, pues como no es parte de los casos del régimen, a pesar de que le aplicaron todo el régimen del régimen, en los plazos procesales y en el no tener acceso a poderlo ver, nos damos cuenta de que él muere como por edema pulmonar. De todos los casos que tenemos documentados como régimen de las personas que han fallecido, todos tienen en común que mueren de edema pulmonar. Y me van a decir que es el edema pulmonar, le dio como una pulmonía, y le voy a decir, no, el edema pulmonar se da cuando tenés golpes. Y a principios del mes de enero nosotros presentábamos una autopsia a la que tuvimos acceso como socorro jurídico y fuimos a presentar una denuncia por el fallecimiento de un sindicalista en el marco del régimen, el señor Bonilla, y veíamos que en la autopsia tenía edema pulmonar y politraumatismos. Todos los tejidos que se habían registrado en la autopsia tenían hemorragias y tenía necrotizado el páncreas. Entonces, ¿cuántos días pasó entre la vapuleada y que se lo llevaron al hospital? En el caso de Alejandro Mason, como se dice que él era una persona hipertensa, cuando una persona es hipertensa y recibe una vapuleada, la presión arterial se sube más, y si él no tenía acceso a sus medicamentos, podemos presuponer que los golpes que había recibido, ¿verdad? Eso, te digo, es una presunción porque no tenemos acceso ahorita a la autopsia o a lo que nos puedan decir los familiares, ya que lo único que hemos visto, como todos, es el acta de defunción que dice que tiene edema pulmonar. Entonces, a partir de eso podemos presuponer que los golpes que él pudo haber recibido le pudieron haber generado la muerte. Interesante, interesante. A ver, obviamente había muchos rumores en Twitter, ¿no? Antes del fallecimiento, ¿no? Porque me recuerdo yo bien, el año pasado habían hasta unas fotos le hicieron, ¿no?
para publicar, para dar como pruebas de vida, ¿no? Entiendo. Jamie. Sí, pero fíjate que el tema de la prueba de vida se vuelve bien complicado en este momento, porque en los casos del régimen, en los habeas corpus, nosotros estamos pidiendo prueba de vida, también estamos pidiéndole prueba de vida a los tribunales y no en todos los casos se está dando que medicina legal te vaya a inspeccionar al reo o indiciado, porque todavía no podemos decir que todos son culpables, ¿verdad? Tenemos ahí un 25-30% de personas que son inocentes, pero no sé si el sistema de medicina legal no da abasto o que en el caso de él, la prueba de vida tendría que haber venido, aparte del video, que algunos dicen que era inteligencia artificial, no lo sé, pero tenía que haber habido un acta de medicina legal donde se estableciera cuáles eran las condiciones médicas en las que él se encontraba y se las tenían que haber hecho llegar a su abogado. Sin embargo, eso no se dio, solamente se da el video que dejó más preguntas que respuestas porque la hermana de él decía que era otro Alejandro, se veía mal, ¿verdad? Era como una persona ausente la que tenía ahí el periódico en la mano. Esos eran, obviamente, sí, incluso creo que su madre también, ¿no? Informó a través de las redes sociales lo que ellas pedían, ¿no? Como una petición que le hacía para poderlo ver, porque incluso creo que tampoco lo veían sus familiares, ¿no? Entiendo. No, en El Salvador, fíjate que no se permite ver a los reos desde que inició el régimen y esto va en contra de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha establecido que aunque estés en un régimen de excepción, no podés quitarle a las personas privadas de libertad el acceso ni a sus familiares ni a sus abogados y eso se está vulnerando de una manera constante. De hecho, tenemos personas que tienen autos de libertad como socorro jurídico, personas que han sido declaradas inocentes y a estas alturas como abogados no hemos podido tener acceso a ellos y no los han dejado en libertad. Desconocemos si es porque tenían temor de que salieran en libertad antes de las elecciones y salieran a hablar con los medios, a contar qué es lo que está pasando dentro de los centros penitenciarios o mira, en el peor de los casos no sabemos si están vivos. Lo que te puedo dar fe es que tenemos las actas con orden de libertad y centros penales no lo da. Entonces, el régimen no solamente está violentando derechos constitucionales, sino que también está violentando derechos fundamentales. Y en el caso de Alejandro Mason, que era un preso que podríamos decir que está en la categoría de los presos políticos porque fue detenido en circunstancias políticas y no por el cometimiento de un delito, que al final si lo analizas constitucionalmente, el hombre lo que hizo fue cumplir su obligación constitucional como funcionario de la República en darle cuentas a la población de lo que estaba sucediendo al interior del gobierno. Sí, sí. Según el gobierno lo acusó de doble agente, ¿verdad? Que le pasaba información al expresidente Mauricio Funes, algo así. Sí, y Funes lo negó. Funes Sí. dijo que no tenía ningún tipo de relación con él, ahí solo ellos sabrán si había No, o no sabía. dijo que lo conocía, pero que no había ningún tipo de conexión, por decirlo así, porque le hablaba sobre unos cargos que al final, pues, Alejandro formó parte del gobierno de Nayib Bukele. Interesante, ¿no? Porque en estos días termina el estado de excepción, creo, en El Salvador, ¿no? ¿Habrá continuidad a esta situación en el país? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en El Salvador? Bueno, vamos para el régimen 23, para el aplazamiento número 23 del régimen. Algo interesante que si te pones a ver, ellos han aprobado el decreto 803 que le da 24 meses de ampliación al plazo de instrucción en los casos del régimen. Entonces, ¿qué sucede? El régimen debería de llegar en teoría hasta diciembre de 2025. 2020, o sea, 2 años de una sola vez ya. Ya no Sí, era por más los mes. dos que ya tenés, no,
pero volvemos al control de convencionalidad, que no le gusta que se lo saquemos, pero los plazos de instrucción no se pueden ampliar y saben que son tan descarados que vienen, tuercen los derechos humanos de las personas privadas de libertad, tuercen las sentencias de la misma sala de lo constitucional y te dicen, no, es que la sala ha establecido que sí se puede ampliar el plazo. Sí, pero el plazo tú no lo puedes ampliar en términos de personas detenidas en un régimen de excepción en las cuales te exige la ley que, en primer lugar, tengas por lo menos un informe preliminar, una investigación previa que te genere indicios de que esa persona efectivamente ha cometido un hecho punible. En segundo lugar, la ley te dice que la presunción de inocencia nunca te la vas a quitar. Y ellos están invocando cada cosa. Mira, un ejemplo del mismo domingo, detienen al poeta Carlos Borja por leer la Constitución. Yo espero que no me vayan a detener por leer la Constitución tampoco, porque de eso vivo y para eso trabajo. ¿Cuántos periodistas, y ya Amílcar creo que nos va a contar, cuántos periodistas fueron perseguidos el domingo y días anteriores y todavía este día? Si tú veías este día al mediodía, en el centro, en el hotel donde se está llevando el conteo para actas presidenciales y todo eso, veías que habían periodistas de medios alternativos, pero de ellos, así sentaditos, bien tranquilitos cuando estaba llegando el paquete. Ajá, pero previo a eso había una manifestación afuera del hotel, ¿verdad? Y venían queriendo detener a esas personas que se venían a manifestar. Vamos. Porque, Sí, bueno, sí, ahí... termina, Jamie, que es Ah, bueno. interesante porque esta parte que a ver, la parte de las comunicaciones, nosotros estamos en ello, pues nos gustaría saber también desde el punto de vista Amílcar, que es parte y ha sido parte en la historia del país con respecto a esta situación. Si quieres terminar la idea y luego pasamos con Amílcar, Jamie. Sí, gracias. Yo quizás concluir en decir de que el que estemos en un régimen de excepción y ya una dictadura bautizada desde el día domingo, porque hay que hablar las cosas como son, no significa que tengamos que quedarnos callados ante la exigencia de derechos que ya hemos ganado, de derechos constitucionales, de esta constitución agonizante, pero que todavía sigue vigente, y de los derechos humanos de los que todavía tenemos que exigir, porque a este pueblo esta libertad le costó sangre, le costó vidas, y no es correcto que nos quieran tener de rodillas, como pasó en los 70s, en los 80s y parte de los 90s. Bueno, muchas gracias Jamie por la participación, por las aportaciones que nos das. Tenemos ahí ya algunos comentarios que nos están saludando desde El Salvador, obviamente. Gracias Miguel. También a todas las personas que se van conectando para poder ver y también recordarles que nos pueden escuchar a través del podcast de La Minuta en cualquier aplicación de audio y en nuestras redes sociales. Amílcar, voy contigo Amílcar. Coméntanos tu experiencia porque me imagino que ya sabrás de lo que se está comentando acá, obviamente, y tienes tu punto de vista. Deseamos escuchar tu perspectiva, Amílcar. Cuéntanos, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo está el rollo en El Bueno, Salvador? bueno, para la prensa es bien difícil. Han sido años y meses, sobre todo estos últimos, en los cuales la prensa no la ha pasado bien, ¿verdad? Sobre todo la prensa alternativa a la cual Jamie se refería. Te voy a saber decir que hay nula, ni siquiera puedo decir poca, sino que nula información. En cuanto vos preguntás por una información, se te cierran los canales para poder acceder a ella, hay poca transparencia en todo lo que se está haciendo y parte de esa poca transparencia es no dar acceso a la información, porque cuando vos empezás a preguntar, por ejemplo, acerca de presupuestos, empezás a preguntar acerca de gastos, empezás a preguntar de lo que se te ocurra preguntar en cuanto a operación del gobierno se refiere, empiezan a atacarte y empiezan a decir que tú llevas un doble propósito con tus preguntas, tú llevas un doble propósito
con las afirmaciones que estás haciendo, y entonces incluso existe la intolerancia a las preguntas por parte de los periodistas de los medios alternativos. Hoy en la mañana, por ejemplo, en el hotel, como decía Jamie, pues llegaron funcionarios del gobierno que en teoría diríamos que no tendrían nada que estar haciendo dentro de un escrutinio final cuando ellos ni siquiera están acreditados como observadores, pero ahí tenés a la parte de los funcionarios en algunas carteras de gobierno, como por ejemplo el ministro de Medio Ambiente. Ayer algunos medios se acercaban a él y le preguntaban cuál era la función que estaba ejerciendo en ese momento y no supo qué responder. Ahora le preguntaron a uno de los hermanos Anliker y lo que respondió es: ¿qué te importa, verdad? Cuando la periodista le pregunta, usted es un funcionario, ¿cuál es el rol que está ejerciendo precisamente en nuestro escrutinio final? Y él le dice, ¿qué te importa? Le pregunta quién está ejerciendo su puesto en este momento en las funciones que usted debe estar realizando, y le vuelve a responder, ¿qué te importa? Los funcionarios se están comportando de esa manera Una ante manera las déspota, ¿no? preguntas que están haciendo. Podríamos decir hasta de una manera así como queriendo dejar mal parada a la prensa, ¿verdad? Eh, Son intolerantes a las preguntas, son intolerantes a cualquier cosa que venga de medios que no sean los oficiales. En la conferencia de prensa que da Nayib Bukele, por ejemplo, el día domingo por la tarde, donde incluso se le llama, en los medios oficiales todavía lo llamaban presidente de la República, cuando sabemos de que todavía no está ejerciendo como presidente, porque él renunció precisamente a Al cargo. a ser mandatario. Tenemos una presidenta que nunca le hemos visto aparecer, porque en realidad es una figura nada más para maquillar toda la inconstitucionalidad que se está dando alrededor de todo este proceso electoral. Y entonces el presidente empieza a atacar a partir de una pregunta que le hizo un medio internacional que opera en los Estados Unidos. Empezó a atacarlo, eh, no le responde la pregunta, y lo que empieza a decirle es: a ustedes ya nadie los ve, por eso es que nadie los sigue, están perdiendo popularidad, etcétera, etcétera. Hay poca intolerancia hacia la prensa en este país, y como decía Jamie, también hay persecución. Medios como El Faro, medios como Factum, medios como La Brújula, Gato Encerrado, eh, han tenido persecución en este país. Incluso ISM, cuando hemos trabajado con ISM, hemos visto cómo de repente la gente no quiere que andes haciendo la cobertura, te siguen los pasos. El domingo me sucedió a mí en uno de los centros de votación aquí en Santa Tecla, vigilantes de Nuevas Ideas siguiéndome en todos los salones en los que yo entraba a tomar fotografías o a hacer videos. ¿Por qué? ¿Por qué, verdad? Hay esa persecución, ¿por qué hay esa intolerancia hacia las interrogantes que puedas hacerle a los funcionarios? ¿Por qué hay esa nula transparencia en la información? ¿Por qué no hay acceso a la información? Entonces, lo primero que se te viene a la mente es que algo se oculta, ¿verdad? Es lo primero que puedes pensar, que algo se oculta Y y que por eso no dan la información que sí, uno requiere como Amilcar, periodista. te voy a interrumpir porque incluso sí es verdad, porque aparece El Salvador, aparece en los 10 países con menos transparencia, o sea, es decir, con una opacidad en la información pública que si la pides o no te la dan o te salen con otra historia. Voy a aprovechar para mandar los saludos en los comentarios que nos están haciendo llegar. Veralice Tati, saludos Eric, saludos hasta España, aquí mismo. Manuel Bernal dice, la verdad que en El Salvador se está perdiendo el derecho de libre expresión porque no puedes hablar mal de lo que está haciendo el gobierno, porque si no te meten preso. Ojo, aquí también es parte del estado de excepción que se utiliza de manera obviamente no correcta, ¿no? Arbitraria, O arbitraria. arbitraria. Saludos a Daniel, ya nos lo tenemos ahí en sintonía. También Emanuel Bernal dice, Don Carlos, excelente cobertura en el centro de votaciones de Milán, Italia.
Daniel, ya lo tenemos con los comentarios, murió Montesquieu, asimismo el Estado de Derecho Constitucional. Bueno, así gracias a todos los que nos van a escuchar también a través de las aplicaciones de audio. Gracias a La Minuta, a través del Emporio Digital. Jandres o Juan Carlos, Juan Carlos lo veo callado, no sé qué pasa, Juan Carlos. Reflexivo. Sí, cuéntanos. Juan Carlos, Me vamos, gustaría estamos a que Juan abrir, Carlos le vamos a abrir el micrófono a Juan Carlos porque después se va a quejar de que no le vamos a hablar, ¿no? autocensura. Me gustaría, Juan Carlos, que contaras tu experiencia de cobertura en las votaciones aquí en Milán. ¿Cuál es la evaluación que has hecho? Bueno, era un proyecto que yo venía trabajando desde el año pasado, desde julio del año pasado. Yo ya me venía proyectando junto con mi equipo para poder hacer una cobertura mucho más completa. Realmente mis intenciones era instalar adentro de la sede, ¿verdad? Un set de televisión precisamente para estar interactuando con todas las personas, crear contenido para los diferentes medios que se acercaron al informativo salvadoreño en Milán y conformamos un grupo de trabajo. Pero ese sueño que yo preparé por meses, después de acreditarme, después de cumplir la serie de exigencias que el tribunal me pidió, que yo le di completamente, no escondí nada, ¿verdad? Me dijeron, ¿para qué plataforma funciona? Ahí va. ¿Cuántas personas lo conforman? Ahí va toda la información. Yo tenía pensado vivir esta fiesta cívica a la grande, ¿verdad? Como les repito, tener algo mucho más completo, mejor preparado, que los salvadoreños en Milán diéramos una mejor impresión de cómo se vive aquí. Y se me notifica la noche anterior que no tengo acceso, que básicamente todo lo que yo había estructurado a nivel de presentación desaparece, así. ¿Por qué? No se sabe. En ese momento yo comienzo a hacer mis preguntas a los organismos interesados, Tribunal Supremo, Procuraduría de Derechos Humanos, a la magistratura, a la fiscalía, a otros medios de comunicación que están comprometidos directamente con otras asociaciones internacionales. Hago el pronunciamiento a APES. En total hemos generado 13 denuncias y 13 señalamientos a partir de esta negación de poder ejecutar un periodismo mucho más amigable, mucho más cercano, mucho más comunitario. Yo siempre les expuse que no era factible hacer 10 horas de transmisión al externo de la estructura, precisamente porque estamos en invierno y bueno, el frío, estar 10 horas ahí no era absolutamente para nada factible. Tomó a bien la Procuraduría de Derechos Humanos intervenir, incluso hubo partidos políticos que escucharon mi llamado y básicamente llega el momento de transmitir, cumplimos los horarios de apertura de los centros, comenzamos nuestra labor a las 7 de la mañana y se da algo bien extraño. Resulta ser que el canal oficial del gobierno no tenía representación periodística como tal, pero sí de fotografía. Y me piden de favor de que sí puedo hacer 2 servicios para ellos y yo les digo que sí, que con mucho gusto. Y creo que lograron entender la importancia de poder tener un medio de comunicación que pueda dar visibilidad a todo este fenómeno. Se dan una serie de acontecimientos durante el día, no puedo decir que son completamente negativos, pero también hay muchas cosas que no reflejan una transparencia como tal, ¿verdad? Los funcionarios consulares, pues entiendo yo que eran solamente facilitadores en el proceso, pero no de involucrarse directamente. Ese tema lo obvié, fui adelante, me compenetré más con las personas que iban llegando a lo largo de la jornada. En la sede de Milán se dieron 1.890 votos presenciales,
yo traté de verlo más como una forma histórica de poder hacer este proceso afuera, ¿verdad? Así que esto es lo que yo les puedo decir. Indudablemente, pues hay pormenores y detalles que esto yo me lo voy a llevar, me lo voy a seguir llevando y espero que en un futuro poder sobrellevar esto. Nos acreditamos, tenemos las credenciales como página para poder informar, somos un equipo de periodistas. Recibí amenazas de personas, diría más amenazas en cuanto a insulto, ¿verdad? Más Y agresiones verbales. sí, agresiones, diría yo. Yo solamente me voy a remitir a algo. El perfil de la página está tutelada bajo el gobierno italiano. Precisamente yo a partir de eso yo puedo hacer una denuncia, puedo hacer una acusación por difamación. Eh, Hubo alguien ahí que nos acusó de que nosotros no éramos periodistas. Y yo dije, bueno, si tiene las pruebas, preséntenlas. Yo con mucho gusto voy al Tribunal de Milán y presento toda la documentación por la que estamos inscritos y vamos a proceder a hacer algo que dentro del periodismo italiano está muy bien tutelado. Por eso yo quise Juan, prepararme antes de las elecciones Juan y Carlos, aquí seguimos. mira, Dime. justamente acabas de decir esto y nos apareció un comentario. Imagínate tú cómo está la cosa, ¿no? Esta página Sí, hay que dime. señalarla, es vendida. Y aquí nosotros siempre entramos, ¿no? Porque nosotros tenemos también, aparte de, ya tenemos unos cuantos años de estar en esto, nosotros no nos debemos a Sí. nadie, y es que eso lo comentamos. Yo, Nosotros no ganamos yo le nada y no perdemos nada. Nosotros hacemos esto. escu Sí, sí, dijo. Sí, escúchame, yo quisiera que esta persona que dice que estamos vendidos, que presentara pruebas. Y nos vemos en el Tribunal de Milano. Si esta persona logra demostrar quién nos está financiando, vamos al tribunal y resolvemos de una forma legal. Quiero decirlo que yo tengo una inscripción al albo de los periodistas de la región, ¿verdad? Tengo la tutela legal, no estoy recibiendo absolutamente dinero de nadie. Entonces, por eso, si esta persona insiste en decir de que nosotros estamos percibiendo regalías, incentivos o como lo quieran llamar, económico, me gustaría que presentara las pruebas. Si no, yo procedería legalmente por calumnia y difamación y creo que no sé en qué podría terminar. Hago solamente valer mi derecho como medio de información. Sí somos periodistas, tenemos las credenciales para ejercer periodismo, para poder transmitir la información de una forma plural. Aquí le damos espacio a todas las corrientes, izquierda, derecha, centro, pero sí, es muy importante mencionar esta parte legal. Estamos tutelados al 100% bajo la ley italiana. Excelente. Tenemos otro comentario de Daniel Vázquez. Antes ibas a comentar a Milcar. Dame un momento, solo hago comentario. Vale, dice, Daniel dice que al pueblo le dan seguridad pública, cosa que es obligatorio para el Estado. Y te lo venden como un regalo. Te lo venden como un regalo de paso. Tienen que pagar un precio de que se pasen todo este Estado de Derecho inconstitucional por el arco del triunfo. Terrible realidad. Emanuel Bernal dice, el centro de votación en Milán parecía el consulado, porque todos los empleados de gobierno del consulado, algunos estaban en mesas del centro de votación. Mi pregunta a un empleado de gobierno, ¿puede pertenecer a una junta receptora de votos? A ver, Amilcar, esos eran los comentarios. ¿Qué nos ibas a comentar, Amilcar? Bueno, con respecto a lo que, cómo la gente está viendo a la prensa crítica, a la prensa analítica, tiene que ver con los discursos de odio que manejan la gente como funcionarios, ¿no? Empezando por el presidente Nayib Bukele, que se ha dado la tarea de que la gente que a él lo acuerpa tome ese discurso de odio y se vaya contra la prensa que en algún momento señala algunos errores por parte de el gobierno. Y para eso es la prensa, para hacer un escrutinio precisamente de lo que se hace, ¿no? La prensa no solo está para aplaudir las cosas, sino que también está para poder hablar de los errores y lo que no se está haciendo bien.
e informarlo al pueblo. Eh, es correcto cuando se dice que en la parte de seguridad, en la parte de percepción ciudadana de la seguridad, pues este gobierno tiene buenos números, pero en la parte de transparencia, como yo se los decía, y en la parte de accesibilidad a la información, tiene pésimos números, tú ya lo dijiste, aparecimos en una lista, ¿verdad?, entre los países con menos accesibilidad a la información y con menos transparencia. Con respecto a lo de los consulados, fíjate que a mí me llamó la atención un periódico que aquí en El Salvador se le conoce como La Brittany, en su cuenta ayer en X apareció un audio de la jefa de gabinete, Carolina Recinos, donde Carolina está hablando con la gente que iba a estar en los consulados para el día domingo. Y ella les decía, ¿verdad? Ok, si ustedes son de Nuevas Ideas, pues, y están ejerciendo un cargo en el Tribunal Supremo Electoral, mejor aguántense, les decía, y esperen hasta después de que se den los resultados para celebrar. Eso quiere decir que en los consulados, pues había mucha gente de Nuevas Ideas trabajando como personal del Tribunal Supremo Electoral. Ahí está ese audio, yo lo tengo grabado aquí en la computadora, así como el audio de la magistrada Dora Martínez, donde dice que, que todo esto pudo haber sido provocado, todo el tremendo problema que tienen hoy como Tribunal Supremo Electoral, y que habla de deducir responsabilidades y que van a poner una denuncia en la Fiscalía General de la República, cuando todos sabemos, ¿no?, que el fiscal general de la República precisamente lo elige la Asamblea Legislativa actual, donde hay una serie de eh, intereses, podemos decir, ahí entre instituciones. Entonces, ¿cómo y de qué modo, pues, el tribunal hoy, la diputada Claudia Ortiz hablaba acerca de que necesitan pruebas de que la cadena de custodia de las cajas con papeletas no se haya roto y que las cajas que vinieron a ser encontradas 2 días después de las votaciones y que nadie supo dónde estaban, pues aparecen sin las cintas de seguridad. Todo esto da mucho de qué hablar y mucho que investigar en torno a lo que se dio el día domingo, donde de manera muy particular, les digo, vi muchas cosas donde en algunos centros llegó la gente que había sido escogida por el Tribunal Supremo Electoral, se presentó con el ánimo de poder ser parte del proceso electoral y cuando llegaron les dijeron ya tenemos a los miembros, ustedes, algunos los mandaron para su casa, otros tuvieron que quedarse en el centro de votación para poder eh, comprobar en sus trabajos que habían participado y que al siguiente día no iban a llegar a sus empleos. Pero cosas como esas, ¿verdad? Donde al ciudadano que se le había llamado a ser parte del proceso, no se le dejó participar. Mucha gente, tengo audios de gente que me decía, mira, todas las credenciales de la Junta Receptora de Votos se las están repartiendo entre ellos. A mí me invitaron, yo salí sorteado por el Tribunal Supremo Electoral, pero por gusto vine a las 4 de la mañana, ¿verdad? Porque ni siquiera me están dejando participar del proceso. Desde ahí todo se veía muy mal en ese sentido. Estuve en el centro de votaciones del Instituto José Damián Villacorta en Santa Tecla al final de la elección y te digo que nos querían sacar. La gente del tribunal, conociendo el código electoral, conociendo la constitución de la República, la gente del tribunal nos quería sacar del centro de votación a toda la prensa. No quería que nadie de la prensa fuera testigo ocular de cuando abrían las urnas y cuando contaban los votos, hasta que toda la prensa se puso de acuerdo, le mostraron los artículos en el código electoral, ¿verdad? Las disposiciones en cuanto a prensa se refiere, y nos dejaron quedarnos. Pero si nadie hubiese dicho nada, creo que todo eso se hubiera llevado hasta, podríamos decir, en un completo secreto, ¿verdad? Entre ellos.
Así que ese tipo de cosas son las que se Es vivieron. lo que se da, ¿no? Sí, te digo, por una parte fue una fiesta, perdón. Sí, sí, no, son las cuestiones que se dan, ¿no? Bueno, esto hay que decirlo también, que esto siempre se ha dado, ¿no? Pero me imagino que, bueno, con tu experiencia, habrás notado alguna diferencia, ¿no? A cómo era antes, porque siempre, a ver, generalmente en las elecciones o se pierden papeletas, que se pierden urnas, qué sé yo, que no cuadran los datos, que se llevan semanas. Es bastante común, ¿no? Pero, ojo, que hemos llevado a una empresa que se supone que está capacitada para dar los datos, dar las comunicaciones en un tiempo, pues, relativamente rápido, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y pues tener siempre estos mismos problemas, creo yo Eric, que... Dime, Juan Carlos. sí, sí. Solamente antes de cerrar este círculo relacionado a lo que gira en torno a Alejandro Mason, hay una nota de hace 3 minutos que circula que dice que el hospital Saldaña, donde se encontraba, ha desaparecido prácticamente toda la documentación y que la abogada encargada de cerrar todo este proceso se encuentra en dificultad para poder proceder a los actos fúnebres. Esta es la información actualizada de 2 minutos, así que solamente la quería incluir en esta transmisión, ya que estamos en vivo, ¿verdad? Quizás, Excelente, si me excelente. permiten en ese tema, y volviendo al tema de transparencia del cual hablaba Milka, quiero decirles que el expediente con base al artículo 13 de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes es del paciente, y si muere el paciente es de sus familiares, no es del hospital. Y esa es parte de la información que se nos está negando. Nos costó años, porque yo fui oficial de información, y nos costó años ganar los espacios de la transparencia, poderle dar a la prensa la información que nos solicitaba. Eran pleitos con las instituciones, y Amílcar sabe que por lo menos antes del 2019 los oficiales, si bien es cierto, teníamos una relación amor-odio con la prensa, pero nos rebuscábamos para entregarles lo que estuviera a nuestro alcance, ¿verdad? Pero después del 2019, los oficiales dejan de dar información. La poca información que es de oficio ni siquiera tiene que irla a pedir el periodista o el ciudadano, se vuelve información reservada cuando no llena los requisitos, y la reservan para 7 años porque la misma ley de acceso te dice que puedes reservar por 7 años más, por un segundo periodo, incluso por un tercero. Entonces pasamos de ser un país que luchaba para entregarte la información a costa de lo que fuera, te entregábamos la información, a ser uno de los países más compartimentados, lo que se vuelve bien ilógico porque Bukele ganó la primera elección hablando de transparencia y que iba contra la corrupción. ¿Qué ha pasado? Fíjense bien, durante la cuarentena, que es donde comienzan las detenciones ilegales, porque no comenzaron con el régimen, porque el salvadoreño tiene memoria corta. Se nos olvida que tuvimos casi 3,000 personas presas en los centros de contención. Comenzamos a pedir información. ¿Qué nos dijeron? Que estaba reservada. ¿Cuántas personas fueron vacunadas? ¿En qué sentido? ¿Cuántas fueron detenidas? Son datos que tenemos de lo que el gobierno le dijo a alguien o de lo que las organizaciones levantamos porque nos tocaba ir a presentar habeas corpus. Y el habeas corpus en cuarentena, la sala, que sí era constitucional, nos lo estaba contestando en 48 horas. Ahorita, como socorro jurídico, tenemos más de 1,750 habeas corpus presentados. Nos han hecho observaciones de 6, nos han contestado solo 1, que es el que nos han admitido, de esta persona que yo les comentaba, que sigue detenida cuando ya fue absuelta. Está declarada inocente judicialmente y le hemos tenido que presentar habeas corpus, y es el único, más 56 que nos denegaron. Y uno de los que nos denegaron, fíjense bien, la persona falleció y fue el lunes de la semana anterior, fue enterrada y murió en condiciones de desnutrición.
pero que no tenemos acceso. ¿Por qué no podemos saber nosotros como ciudadanos, por ejemplo, cuál es la situación del agro en este país? Porque si ustedes van a hablar con los campesinos, ellos les dicen que el agro se lo acabaron. Les quitaron el apoyo técnico, les quitaron la semilla mejorada, les quitaron el abono. Si vamos a hablar con las MIPIMES, ¿cómo han quedado? Con la reforma que le hicieron a la LACAP, que hicieron su propia ley, las micro y pequeñas empresas ya no pueden presentar ofertas para el gobierno, cuanto antes era una obligación de que el 25% de las empresas a las que se les adjudicara fueran parte de las micro y pequeñas empresas por parte del gobierno. Hoy ya no, hoy solo son los cheros, los amigos, y como lo vimos, volvemos a la cuarentena, que le compran al pariente más cercano. Pero ¿saben qué es lo peor del caso? Que Bukele aprendió en las alcaldías, que cuando estás en estado de emergencia, te puedes bypassear cualquier ley que te obligue a tener transparencia. Interesante. Fíjense bien. Tenemos un comentario en YouTube. Carlos Bucio Borja nos ha comentado. Dice: es dictadura. No hubo elecciones libres y fui reo político por leer 6 artículos de la Constitución salvadoreña. Bueno, ¿alguno de ustedes me podría explicar esto? ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿en base a qué reglamento, en base a qué ley puedes ir tú o ser detenido por expresar algún, qué, dictado del... Bueno, según lo que manejó la Policía Nacional Civil en ese momento, al poeta Carlos Bucio lo detuvieron por desórdenes, se suponía, ¿verdad? Desórdenes en vía pública. Aunque él, y nosotros lo pudimos ver en el video también, en realidad no había un desorden. Él lo único que estaba utilizando es su libertad de expresión para poder hacer entenderle a las demás personas que habían artículos que se estaban violando. No había un desorden en el cual él estuviera deteniendo el tráfico, él no estaba obstaculizando el paso de los peatones, no había un desorden como la palabra lo representa, ¿no? Aparte de eso, que hablar acerca de nuestra Constitución de la República, yo creo que eso no representa ningún desorden. Lo hacemos los catedráticos en las aulas, ¿no? Con nuestros alumnos, y hacerlo en vía pública, no le veo yo el delito, ¿no? Pero eso es lo que maneja la Policía Nacional Civil, que se estaba haciendo desórdenes en la vía pública, por eso fue detenido. Pero Muy es que bien. ahí el único delito que se podía cometer dentro del centro de votación, bueno, ya está establecido y en última instancia estar pidiendo el voto no lo pidió. Llegar en estado de alcoholización, no estaba alcoholizado y como bien dice Amílcar, él no hizo ningún desorden, simplemente se puso a leer, como podemos ver a los evangélicos leyendo la Biblia en las calles de San Salvador. No había delito que perseguir. Así Pues las muchas cosas. gracias al poeta que nos comentó. Ahí también Amílcar se siente tocado en su sector porque además de ser catedrático y periodista, también es poeta. Me sentí tocado también en mi sector porque también intento ser poeta. Hay un artículo de Borja en El Faro donde él habla de que una de sus preocupaciones es la autocensura. Pero bien, vamos cerrando este ciclo Solo, y perdón, entremos a la perdón, Andrés, cuestión de... Sí, solo sí, para cerrar lo que por decía supuesto. Juan Carlos, ahorita la prensa gráfica acaba de subir una conferencia de prensa que ha dado la mamá del ex asesor de seguridad Alejandro Mason, que estaba hablando acerca de la muerte de su hijo y si la pueden ver van a darse cuenta de cómo incluso hasta la misma familia se le ha negado información en torno al caso de la muerte de Alejandro, algo que pues volvemos al punto, ¿no? La falta de transparencia, de acceso a la información, que debería de ser público, ¿no? La madre de Alejandro ha dicho que le entregaron el cuerpo que no parece su hijo, ¿verdad? Ella lo ha visto, lo vio en medicina legal,
dice que le mintieron con los nombres de los fiscales que llevaban el caso. En fin, vean esa entrevista que le han hecho en la prensa gráfica y se van a dar cuenta de todo lo que la madre pues piensa en torno a todo este caso. Voy a aprovechar la pausa, Amílcar. Gracias a todos los que nos escuchan a través de las aplicaciones de audio, a través de los podcasts de La Minuta y también de Radio Anglicana. Saludo a todos, gracias por sus comentarios. Tenemos aquí unos cuantos comentarios a través de, bueno, en YouTube ya lo hemos comentado y en Facebook. María Ulma dice, eso hizo Nuevas Ideas. Gente de Nuevas Ideas ocuparon todos los cargos de mesa y les decían, las mesas están completas y los regresaron a sus casas y eran gente con credenciales. Y los de Nuevas Ideas no tenían ni credenciales. Hugo Ramos le responde el comentario a Daniel, le dice, señor Daniel, si tú dices que la seguridad es obligatoria del Estado, entonces ¿por qué los años anteriores no les importaba? En lo absoluto, esa responsabilidad de dar seguridad de parte del FMLN y Arena, hoy tú lo ves como lo que está vendiendo de la manera que tú dices, pero era una pesadilla la que se vivió y que yo en lo personal jamás pensé que se pudiera lograr. Entonces, como no vamos a entrar a estar agradecidos, entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos por algo que era casi imposible de lograr? Eh, Ese es el comentario. Luego María le responde, bueno, hay unas cosas que tampoco es necesario decir. Interesante, ¿no? Porque aquí lo que se abre es el debate y nuestro eslogan de por sí es, ¿cuál es, Handris? ¿Cuál es? Creando criterios. Creando criterios, ¿no? Porque Para aquí, las minuteras y los minuteros en el podcast, que solo a nivel de audio, estamos conversando con la doctora Jamie Magaña, abogada de socorro jurídico desde El Salvador, y también con Amílcar Durán, periodista, catedrático y poeta, que también está desde El Salvador. Y les queremos decir que me acaba de notificar Juan Carlos que posiblemente dentro de unos minutos se incorpore Tania Grande, que es directora de formación del partido Nuestro Tiempo y candidata a diputada por la Libertad. Así que estaremos pendientes de esa conexión, Juan Carlos, y continuemos entonces, muchachos. Nada más quizás aportar en el análisis de lo que pasó el domingo. Hay dos cosas bien importantes que tenemos que tomar en cuenta de lo que sucedió el domingo. Miren, hay partidos considerados todavía pequeños, como Vamos y Nuestro Tiempo, que han crecido una gran cantidad en cuanto a número de votantes se refiere. Y hay partidos considerados o que eran considerados grandes, como el FMLN y Arena, que han disminuido su caudal en cuanto a electores se refiere. Arena ha perdido casi 700,000 electores en este tiempo, desde el 2019 hasta el 2024. El Frente ha perdido un aproximado de 300 a 400,000 electores. Y todo eso ahora lo ve reflejado, precisamente sobre todo en la elección presidencial, en el caudal de votos que tiene Nuevas Ideas. Es algo bien A mí, interesante. disculpe, Arena, ¿cuánto dijo que a grosso modo ha perdido? Desde 2019, que fue la última elección presidencial cuando ganó por primera vez Nayib Bukele, eh, han perdido aproximadamente 700,000, porque Arena andaba por los 1,000, por un millón. perdón, no 700, estoy por 1,000,000 y algo, 1,400,000, una cosa así. Sí. Hoy sus números han sido súper bajos, incluso más que el FMLN, ¿verdad? Entonces, hoy la tercera fuerza política está siendo disputada incluso entre Arena, Vamos y Nuestro Tiempo. ¿Y qué ha pasado, Amílcar, con el partido Gana? Ese es el segundo análisis que les quería hacer. El partido Gana, que le sirvió al actual presidente de la República para poder llegar a ser el primer mandatario, desapareció prácticamente. Después de ser la primera fuerza política en 2019 y mantenerse como una fuerza política entre las primeras tres en el 2020 para las elecciones de alcaldes y diputados, ahora Gana ni siquiera aparece dentro de los primeros 5. Es un dato interesante que se debe de analizar desde el punto de vista de los electores.
¿Qué pasó en aquel entonces, en 2019, cuando al partido Gana se le consideró el taxi donde se subió la figura de Nayib Bukele para llegar al poder? Y ahora que ese taxi lo dejaron solo, ni siquiera llega a ser una quinta fuerza política, porque si lo vemos desde, a grosso modo, según lo que el Tribunal Supremo Electoral está dando con los datos muy preliminares, como primera fuerza tendríamos a Nuevas Ideas. En la segunda fuerza estamos hablando de que el Frente está ahí, y como tercera fuerza tenés a 3 partidos políticos luchando por ese lugar. Arena en primera instancia, Vamos y Nuestro Tiempo, que como les digo, han subido su caudal de votos. Yo estuve en Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán, y a la hora del conteo, de 10 votos que sacaban, 6 eran para Nuevas Ideas, para Vamos y para Nuestro Tiempo era 1 o 2 casi siempre, Arena 1 o 2 y el Frente 1 o 2. Ahí, por ahí, Era variable ahí, ¿no? Pero había una constante. Pero vos no escuchabas el nombre de Gana, ¿verdad? No escuchabas el nombre del PDC, no escuchabas el nombre del PCN. Les estoy hablando Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla, nada más, porque esos dos centros, esas dos ciudades anduve cubriendo. Pero ya te da un parámetro de lo que la misma población estaba reflejando en los resultados. La gente se ha dado cuenta que tiene que haber un balance de poderes, y en este caso pues le dan el ejecutivo a Nayib Bukele, pero en la Asamblea Legislativa quieren que la oposición tenga también voz. exista un contrapeso. Por eso Vamos, Nuestro Tiempo De acuerdo, Amilcar, está en contrapeso. debería ser importante. Tenemos ya por acá a Tania Grande. Vamos a ver si podemos hacerle la conexión ahora mismo, ¿vale? Le vamos a dar la bienvenida a Tania. No sé si nos escuchas, Tania. Hola. Hola, hola, buenas tardes. Sí les escucho, disculpen, estoy buscando un lugar donde podamos hablar tranquilos porque está bastante lleno el hotel. De Un acuerdo, Tania. segundo, por Te favor. vamos a esperar. Entonces, vamos a aprovechar la pausa. Juan Carlos, ¿tenemos alguna calientita por ahí? Tú todo lo tienes por ahí. Cuéntame. Sí. A ver. No, por ahora no. Interesante todo el proceso legal. Yo siento, y gracias a Jamie, yo siento que nuestra población necesita mucho conocimiento en base a la ley, que es lo que nuestra gente, sin necesidad de ser un abogado, pero digo lo mínimo que nuestra gente pudiera conocer en base a sus derechos humanos. El socorro jurídico tiene alguna apertura para poder guiar a la población, a cualquiera que se acerque. Sí, bueno, de hecho, si ustedes llegan a Socorro Jurídico, nosotros tenemos una atención con base a algo que se llama litigio estratégico. ¿Qué significa eso? La persona llega cargada, nos comienza a contar sus cosas. Si la persona entra en una crisis psicológica y está ahí la psicóloga, ya para el jurídico que le esté atendiendo, la atiende la psicóloga, después continúa con el jurídico, pero al mismo tiempo que estamos tomando la denuncia, le estamos explicando cuáles son los derechos que se le violentan, no solo al detenido, fíjate, los derechos que también ellos tienen, porque ellos también son víctimas. Entonces, ahí le intentamos explicar de una forma simple a la gente cuáles son tus derechos, porque hasta que no tenés la bota del policía aquí, no entendés o no te das cuenta de que tenés derechos. Y es parte de la labor que nosotros hacemos con cada una de las víctimas. Les explicamos cuáles son los recursos que podemos llevar. El fuerte del socorro es la presentación de habeas corpus. Por ejemplo, ahora con el tema electoral, muchas de las personas, y se denunció sobre todo por Movir, muchas de las personas que tenían parientes detenidos no aparecían en el padrón electoral, los comenzamos a buscar, se hizo la denuncia y mágicamente volvieron a aparecer. Sí, le hacía esta pregunta, Jamie,
precisamente porque a mi página me escriben muchas personas del Salvador que andan buscando ayuda, pero no tienen como ese valor, porque ellos mismos me dicen, mira, y si denuncio, voy a recibir represalias, si digo esto, me van a... entonces, precisamente por eso obedecí a mi pregunta, para que Socorro Jurídico se muestre abierto al pueblo, a la persona que necesita de un seguimiento legal. No sé si nos puede mencionar también, Jamie, la dirección de ustedes para que las personas que vean esto, un amigo lo pueda referir o la persona necesitada les pueda buscar. Sí, se la voy a escribir en el chat. Y los correos electrónicos o vía Twitter también se comunican mucho con nosotros para que puedan accesar, y ahí te voy a dejar mi correo también y mi teléfono de contacto. ¿Eso lo podemos hacer público, Jamie? Las redes sociales del Socorro, sí, la dirección. Exacto. También. Déjanos, ¿vale? Déjanoslo donde pueden comunicarse contigo para poder tener ese apoyo, obviamente. Claro que sí, pero... Voy a aprovechar... A Juan Carlos podríamos ponerlo aquí también en la pantalla. Sí, ahora nos lo escribe. Lo puedo poner en el chat. De acuerdo. Voy a aprovechar porque Carlos nos dice que la resolución oficial de la liberación lee: los hechos no se pueden sustentar como delito, por lo que el Ministerio Público, SIC, dice, no podría sustentar una acusación por tratarse de un hecho atípico. Eso con respecto a la detención de Carlos. Eso fue según el ministerio. Sí. Carlos, bueno, el poeta. Sí, el poeta. Bueno, Juan Carlos, le damos la bienvenida a Tania. No sé si estás lista, Tania. A ver si nos escucha. Sí, claro, por aquí estoy escuchándoles. Gracias por esperarme, más bien, disculpen el retraso. No, gracias a ti por hacer el esfuerzo de estar a través de nuestro espacio. Juan Carlos, ¿tienes alguna pregunta en específico, aprovechando a Tania que se nos ha conectado ahora mismo? Bueno, Tania nos trae la información más reciente de todo este destape de recuento voto por voto. Tania, estamos esperando esta información. ¿Cómo se perfila? ¿Cómo se ve? Los partidos políticos han solicitado una nueva, rehacer de nuevo las elecciones. ¿Se va a ir adelante con los resultados que se obtengan? ¿Cómo va el proceso, Tania? Bueno, yo estoy aquí en el hotel sede del escrutinio final. Quizás para darles un poco de contexto, iniciamos hace 3 días. Ya para este día la mayoría de mesas están cerrando, prácticamente las mesas del escrutinio presidencial. En las pantallas que tienen colocadas aquí el TSE ya está un total de 99.9% de actas que han sido procesadas, con un gane supuesto de 2.6 millones a favor del régimen del señor Bukele, seguido por el partido FMLN muy de lejos. Justo en la mesa en la que yo estoy, que es la más importante de La Libertad, acabamos de estar abriendo urnas, es decir, que la propia PNC y la Fiscalía nos han hecho llegar las urnas y las hemos abierto y hemos contado papeleta por papeleta, porque no existía en ningún lado el acta de esas urnas. Pero quiero denunciar algo que se ha estado dando desde el día miércoles y que ya varios medios lo han retomado, y es el tema de que varias actas solamente las tenía el partido Nuevas Ideas. No sé si ustedes han escuchado esta información, pero varias actas en varias mesas, a la hora de estar revisando las actas debidas, salía el representante de Nuevas Ideas que sí la tenía, y que tenía incluso la copia del original, y ni siquiera el Tribunal Supremo, ni menos la Fiscalía, tenían esas actas. Entonces solo le decía al de Nuevas Ideas: vaya, aquí fiscal, aquí tenga, le entrego esta acta que ustedes no tienen, y en base a esa se procesan. Eso fue una anomalía que se ha dado en muchas ocasiones, y quiero decirles que es evidente
que, digamos, ya estaba bien montado desde hace ratos la manera en la que iban a operar para que estos resultados fuesen los que estamos viendo. En todas las actas, ustedes van a ver que las mesas fueron conformadas solamente con representantes, con vigilantes de Nuevas Ideas y partidos satélites de Nuevas Ideas, es decir, Fuerza Solidaria, es decir, el CD, el PDC. Partidos de la oposición democrática no estaban representados como vigilantes en las mesas. Entonces, desde ahí no hubo la oportunidad de que se tuviera una transparencia a la hora del conteo de los votos y del levantamiento de esas actas. Otra irregularidad es que el tribunal, si ustedes recuerdan, en su momento aseguró y se comprometió a que el 30% de las actas de presidente iban a ser abiertas aquí en escrutinio final, voto por voto y acta por acta. Eso no se hizo. Simplemente se fue de corrido trabajando con las actas que se tenían y solamente se han abierto aquellas cajas que realmente ni Nuevas Ideas tenía. Pero como les digo, hay una gran cantidad de actas que el partido de gobierno, el oficialismo, sí las tenía en su poder antes que las instituciones electorales. A estas alturas, los partidos de oposición, Nuestro Tiempo, Vamos, Arena, lastimosamente el FMLN no ha estado participando activamente en esta coalición, hemos denunciado estas irregularidades y hemos dicho que teníamos que estar aquí participando para poder tener la evidencia y dar a conocer la magnitud de lo que han estado fraguando y cómo se explican estos resultados a partir de una operación sistemática que incluso inició con el tema de no dar la deuda política a los partidos. Los partidos sin deuda política no pudimos hacer una campaña de vida y obviamente tampoco pudimos tener el día de las elecciones a todo el personal de cuidado del voto, porque para tener personas que te cuiden el voto necesitas mínimamente proveerles transporte, alimentación, agua, etcétera, ¿no? Y exacto, esa posibilidad no la teníamos los partidos de la oposición democrática y ahí está que las mesas fueron conformados por personas abiertamente de Nuevas Ideas o que bajo las mangas estaban también ahí para defender los votos de Nuevas Ideas. Okay, perdón que esté hablando tanto, solo quiero mencionar otro tema que también llama la atención. En la mayoría de mesas, cuando revisamos las actas, los números siempre andan oscilando entre las mismas cantidades y eso a nosotros nos llama mucho la atención porque ustedes van a tener siempre Nuevas Ideas 300 y algo, el FMLN 40 y algo, Arena 20 y algo y así para abajo, pero siempre oscila entre las mismas cantidades y creemos que eso no puede ser así, que coincida de esa manera. Y lo otro es que definitivamente el número de personas que no fue a votar es igual o quizás hasta mayor que el número de personas que votaron por el régimen. De acuerdo. Gracias, Tania. Tengo ahí una consulta que quiere hacer Amílcar. Amílcar. Tania, tú que estás ahí precisamente en el hotel, estoy viendo una información que maneja el periodista del Faro, Gabriel Labrador, y él está hablando que el conteo final de las papeletas de la votación legislativa no se haría en el hotel, sino que se va a hacer en las canchas de la Federación de Voleibol. Incluso él dice que ha llegado gente de la Organización de Estados Americanos a querer ingresar al lugar, pero les han dicho de que todavía no están listas, solo han colocado las mesas. No sé qué información tienen ustedes como partidos políticos, si se va a seguir haciendo el escrutinio final ahí en el hotel o si se van a trasladar a la Federación de Voleibol como lo está anunciando Gabriel Labrador. Fíjate que, Amílcar, nos han dado, como siempre, información que cambia cada día, información poco clara. Al principio nos habían dicho que nos iban a llevar al Mágico González, después que nos iban a llevar al Adolfo Pineda. Ahora resulta que por Twitter me doy cuenta de lo que tú estás diciendo, que van a ser las canchas de voleibol.
la preocupación es la misma. Estaríamos saliendo de un espacio, digamos, propiedad privada hacia un espacio propiedad del Estado, donde lo controla obviamente el régimen que tenemos y donde ahí la policía y el ejército va a estar seguramente tomando el lugar y intimidando más aún de lo que ya lo han hecho, porque ese es el otro factor que yo sí quiero resaltar que ha estado sucediendo desde el día miércoles y también lo han documentado periodistas como Gabriel. En el caso de las mesas de escrutinio final, hay un plan orquestado para interferir en el trabajo y para intimidar y amedrentar a los miembros de las mesas que somos de partidos de oposición. Ustedes seguramente han visto que figuras de un nivel tan alto como la señora Carolina Recinos, que es secretaria privada de Casa Presidencial, ha estado aquí todos los días. Ella entra, ¿verdad?, con su séquito de personas muy bien identificadas como Nuevas Ideas, entran y a la mesa que se acercan, en esa mesa le dan la indicación a su representante de Nuevas Ideas de que empiece algún tipo de abuso, de abuso de poder. Un ejemplo, el tribunal nos había dado un organigrama de cómo nos debíamos de sentar para ordenarlo, para ordenar ese escrutinio y que nadie pasara sobre nadie, pero obviamente recibieron la indicación de que ellos como Nuevas Ideas se iban a sentar en primera línea y bueno, nadie los pudo mover de ahí. Y si las demás personas de la mesa empezamos a presionar, lo que hacen es llamar a sus grupos de choque, que están integrados por varias de estas personas, ¿verdad? Muy intimidantes y bastante agresivas, que llegan también a meterse al trabajo de la mesa. Eso ha sido también documentado y es un problema que se sigue repitiendo y que nosotros tenemos mucha preocupación de que va a ser todavía peor en el escrutinio legislativo, porque ahí ellos saben que no tienen la mayoría que han anunciado, sin embargo, como el presidente ya dijo que tienen 58 votos, a la fuerza van a querer llegar a ese número. Tania, te voy a hacer una pregunta, obviamente, con lo que comentabas antes, que esto es, obviamente, si los partidos tienen la capacidad de tener el personal suficiente para poder cubrir todas las mesas, porque esa es una situación, ¿no? Porque obviamente si no tienes personal, obviamente no vas a alcanzar a llegar a todo. Entonces, para tener estas situaciones, ¿cómo han hecho los partidos? Porque si bien es cierto, hablas tú también sobre la deuda política que tenían algunos partidos, por ejemplo, el FMLN, Arena, que son los que se supone que tienen más a nivel nacional, ¿no? Porque hablábamos, Amílcar daba unos datos sobre la cantidad de personas que votan o que están con estos partidos, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, Tania, ¿tenían la capacidad los partidos políticos de poder, en el caso de las personas, de poder estar o de cubrir todas estas mesas? No, eso es lo que ha quedado en evidencia en las actas, Eric, que los partidos políticos ya de oposición no teníamos la capacidad de estar en todas las mesas y eso es algo provocado, ¿verdad?, por el oficialismo y que ellos han aprovechado muy bien, porque lo que hicieron fue poner personas de Nuevas Ideas o pagadas por Nuevas Ideas para ocupar los puestos de otros partidos o incluso los puestos de la ciudadanía, porque el TSE convocó a ciudadanos para que fueran parte de las juntas y les dio la capacitación. Pero ustedes leyeron, me imagino, el informe de la OEA que dice que hasta un 80% de las personas que habían sido capacitadas para estar en mesa, el día que llegaron se encontraron con que su puesto ya había sido tomado por otra persona y les dijeron, no, gracias, no los necesitamos. Pero ¿eso qué fue? Fueron suplantados por gente pagada o afín al partido de gobierno. Y nos preocupa mucho esto también de cara al conteo de las elecciones legislativas, porque en esta información poco clara que nos están dando y que están cambiando a cada momento, nos han llegado a decir que van a haber 300 mesas trabajando a la vez 24/7. Ellos saben que no tenemos la capacidad de poder llenar todas esas mesas.
Y Entonces, en ese caso, Tania, perdona que te interrumpa porque voy a insistir, porque obviamente si tú no tienes la capacidad, ¿cómo piensas estar? O sea, porque obviamente si no estás no vas a poder ver lo que pasa, no vas a poder ser testigo de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que tenían pensado los partidos políticos? Obviamente, porque para cubrir eso se necesita, como repito, una cantidad de personas que estén en ese momento. fíjate, Eric, que ahorita nosotros hemos estado también en reuniones con diferentes movimientos, ¿verdad? De sociedad civil, de ciudadanos organizados que han visto la magnitud del manoseo de las elecciones y que se han voluntariado para también poder formar parte de la defensa del voto en el escrutinio final de las elecciones legislativas. Así que lo que estamos haciendo ahorita es haciendo un llamado en general a toda la ciudadanía de oposición para que también se puedan sumar, ¿verdad? Y que podamos tener una cobertura de la mayor número de mesas en este nuevo escrutinio que va a empezar la semana entrante. Excelente. Andrés. Yo tenía Ah, una pregunta, perdón. Sí, sí. Jamie, sí, Tania, quería saber cómo va a salir este tema de que no querían contar los votos nulos ni los impugnados de la elección para diputados, que según la información que tenemos de la gente en los territorios, los más que hay mucho voto cruzado que está en favor de la oposición y que ha sido declarado nulo o impugnado. Entonces quiero saber cómo van a llegar ustedes a este acuerdo de que se garantice este derecho constitucional de que esos votos sean revisados y sean contados. Sí, fíjate que de hecho ahorita hemos estado teniendo ese tipo de ejercicios con las urnas que se han tenido que abrir de la elección presidencial. En la mesa donde yo he estado, al menos sí logramos que se revisaran todos los votos, no solamente los votos válidos. Se abrieron las bolsas también de votos nulos, de abstención, y pudimos corroborar todos los partidos cuál era la situación de esas papeletas. Ahí depende mucho de la decisión de la mesa. O sea, si los integrantes de la mesa nos cerramos y hacemos un solo bloque para que eso se haga como se ha anunciado el TSE, o sea, está en los miembros de la mesa garantizar que eso se cumpla. Ahora, habrán mesas en las que no hay acuerdo y lastimosamente tengo que decir que los representantes de la mesa que son parte de instituciones electorales, en este caso el TSE, la Fiscalía incluso, la Junta de Vigilancia Electoral, la Procuraduría General de la República, varias de estas instituciones, tengo que decir con mucha excepción, que están plegados y que le están haciendo el lado a nuevas ideas. Mucha gente, no sé si es porque están convencidos de apoyar ese proyecto, sino que probablemente están cuidando su empleo, ¿verdad? Porque hay personas que les han dado esa labor y les han dicho que si no secundan las posiciones del partido, Nuevas Ideas, corre peligro su empleo. Entonces, es una lucha, es una batalla que está llegando hasta las propias mesas de escrutinio y de ahí depende que se vaya a respetar o no la decisión popular. Muy bien. Muchas gracias por estos puntos de vista, porque usted está dentro en estos momentos en el conteo. Vamos a la última ronda de esta transmisión, de este podcast. A los minutos estamos conversando con la doctora Jamie Magaña, con Amílcar Durán y con Tania Grande. Y desde Italia, Juan Carlos, desde el informativo Salvador Milán, y Andrés José Santos, desde España, el colega Eric Presa. Bien, voy a hacer quizás una ráfaga de preguntas a los tres y bueno, me las van respondiendo. Tengo entendido que no ha iniciado el conteo de votos para la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿ustedes consideran, bueno, se escucha por corredores, de que ha habido fraude, ¿no? ¿Ustedes suscriben esa hipótesis? Yo estuve viendo la entrevista del magistrado en el TVX y decía que para
llamar a anular las votaciones, tiene que haber recorrido 24 horas y en ciertos criterios que él especificó. Pero yo escuchándola, Tania, decir de que hay cierta tendencia en que los votos nulos pueden llegar a ser mayores a los votos válidos para el magistrado. Esa es una causal para poder anular la votación a la hora del magistrado en vista de esto. Y por último, ustedes como nuestro tiempo están valorando la posibilidad de impugnar los votos del proceso y si eso es factible. Tania, iniciemos con usted y luego pasamos con los otros panelistas, por favor. Sí, de acuerdo. Disculpa que no te escuché con claridad toda la pregunta. Vale. Lo que alcancé a escuchar, bueno, nosotros como partido estamos coordinándonos, ¿verdad? Con otros partidos de la oposición democrática, ya decía, con Vamos, con el partido Arena, para emitir comunicados, conferencias y decisiones conjuntas. Ahorita yo no podría adelantarte si vamos a pedir la nulidad de la elección. Justamente hemos estado muy bien asesorados por personas expertas en materia electoral para poder tomar la decisión más sensata, ¿verdad? Porque estamos conscientes también de que mucha gente, mucha población nos está pidiendo que no aceptemos las elecciones legislativas. Sin embargo, nosotros tenemos que tener una postura muy cauta, porque el Tribunal Supremo y las instituciones en El Salvador están cooptadas por el régimen, y eso creo que no es secreto, y la única manera en la que se podría torcer el brazo de estas instituciones sería con demostraciones masivas de la población. Y sabemos que el régimen de excepción juega en contra de poder tener esas manifestaciones masivas. Sin embargo, yo quiero decir que en redes sociales sí se ha incrementado muchísimo la condena, el desprecio a todo este fraude descarado que está sucediendo, y no descartaría que, dependiendo de qué tan descarado quieran manipular los resultados de las elecciones legislativas, esto pueda ir escalando a nivel ya social. Bueno, técnicamente yo les puedo decir que ya el Código Electoral ha establecido que puede haber una nulidad cuando en el escrutinio definitivo dice: el recurso de nulidad del escrutinio definitivo solo podrá interponerse ante el tribunal por los partidos políticos o coaliciones contendientes o candidatos y candidatas no partidarios, y dice por las causas siguientes, y yo me iría por el C: por falsedad de los datos o resultados consignados en las actas y documentos que sirvieron como base para el escrutinio final y que validaron el resultado de la elección. Hemos visto actas con más de 1.600 votos y en la JRB solo habían 700. Yo todavía me sigo preguntando de dónde salen esos 2.600.000 votos de la presidencial. Hemos visto las declaraciones de la gente de JRB, que los votos se multiplicaban, se triplicaban. Entonces yo creo que por ahí tendrían que ponerle los partidos políticos mucha atención al tema del escrutinio final y garantizar que los datos que se estén virtiendo en esas actas sean los correctos y no esos números tan inflados que vemos en favor de Nuevas Ideas. Así que por ahí técnicamente creo yo que si la oposición se une y levantan toda la información del fraude que estamos viendo todos, es que no necesitamos ser peritos especialistas en derecho electoral para saber que ha habido un fraude, para que al momento del escrutinio final pues se pueda... Jamie, bueno, y esta es una pregunta que voy a hacer para todos, porque es que obviamente puede ser que estén inflados, realmente no se desconoce. Ahí el trabajo que están haciendo, por ejemplo, Tania Grande en el recuento, pues debería de
de conocerse. Pero y aquí abro una pregunta, porque obviamente el Partido Nuevas Ideas tiene una gran aceptación. Pero claro, las personas que fueron a votar o que estuvieron en las juntas receptoras de voto, en los lugares de votación, ¿cómo se ha visto el movimiento? ¿Realmente ha acudido todo este montón de gente, es decir, más de 2 millones? Vamos, los que tenemos ya varios añitos de estar ejerciendo el voto, sabemos, ¿no? Cuando nos acercamos a un centro de votación y vemos a las personas participar. Entonces la pregunta es esta: si hubo en plan, la gente fue de forma masiva a votar y a dejar en claro lo que desde el oficialismo se dice, ¿no? A eliminar toda oposición. O realmente se están inflando algunos resultados. Amílcar, ¿cómo tú verías esta situación? Bueno, fíjate que yo he tenido la oportunidad de dar cobertura a diferentes elecciones presidenciales y también de la Asamblea Legislativa, y yo te puedo hacer una comparativa de lo que se vivió en el año 2019. En el año 2019, que se venía manejando aquella apatía de la gente por los partidos Arena y FMLN sobre todo, ¿no? La gente acudió de manera masiva a darle el voto a Nuevas Ideas, a Gana en ese entonces, que como lo decíamos anteriormente, sirvió como un taxi para el presidente Bukele. Ahora, lo que vos viste en el 2019 ahora no se percibió, y te lo digo como periodista que soy, en los centros donde yo estuve, en el Teatro Presidente, en la Walter Tilo Denninger de Antiguo Cuscatlán, en la Marcelino García Flamenco de Santa Tecla y en el José Villacorta, eh, perdón, sí, en el Instituto Damián Villacorta, José Damián Villacorta de Santa Tecla, no fue lo mismo que se vivió en el 2019. Y eso te lo digo por la percepción periodística que podés lograr tener a la hora de que entras a un centro donde que cuando entras se te hace difícil el ingreso, se te hace difícil andar tomando fotografías, pero en estos centros que te mencioné, a las 11 de la mañana, 10 de la mañana, 3 de la tarde, 4 de la tarde, yo no percibí la misma cantidad de gente que percibí en el 2019. Y estamos hablando de una misma elección, de la misma elección presidencial, solo que ahora en escenarios distintos, ¿verdad? Acordate que la gente tiene en su mente todavía la parte de la inconstitucionalidad que se vino manejando acerca de la candidatura del presidente Bukele. Incluso si vos vas a los números que ha dado, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, y aquí quizás no tengo la comparativa, pero hay casi 60.000 votos nulos y hay casi 15.000 abstenciones de los sufragios que se emitieron, que al final, según los datos que ha dado el Tribunal Supremo Electoral, fueron 3.166.951. Entonces estamos hablando de entre nulos y abstenciones, casi 75.000 votos, más los impugnados, ¿verdad? Y todo esto. Entonces, la asistencia del 52.19, de la cual habla el Tribunal Supremo Electoral en el último informe que se ha dado, pues no varía mucho de los datos oficiales que se tenían del 2019, que fue del 51.08, pero yo creo que ahí estamos teniendo un dato Amílcar, erróneo, no sé por qué, tengo la sensación. ¿tú sabes o conoces la cantidad de personas que pueden ejercer el voto en El Salvador? Más o menos la cantidad. ¿De cuánto estamos hablando? El total del padrón son 6.214.399 personas. De esos 6.214.000 aproximadamente, han habido emitidos en el sufragio para la presidencial 3.243.000. Estamos hablando de un 52% según el Tribunal Supremo Electoral. En la del 2019
la cantidad fue un poco menor. Estamos hablando del 51.08 según el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, se subió, según el Tribunal Supremo Electoral, un 1% aproximadamente de personas que llegaron a los centros de votación a ejercer su voto. Esto también tiene que ver con la implementación del voto en el exterior de manera electrónica. Hay que tomar en cuenta eso porque eso pudo haber subido un poco la participación de personas en el total del padrón de salvadoreños. Excelente, gracias por el dato. Agradecer a Pero todas en las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales, nos ven a través de las redes sociales, que nos van a escuchar a través del podcast de La Minuta. Jamie, perdona, ¿ibas a comentar algo? Sí, perdón, Eric. Ah, Sí, no, no. pero se supone que en el exterior, sí, en el exterior se supone que han votado alrededor de 300,000 personas. Y como bien lo decía Milcar, hemos tenido votaciones donde es imposible entrar. Yo cubro votaciones desde el 2004 y hay momentos, hay flujos en la mañana, a primera hora, antes del mediodía, por la tarde y de las 3 para abajo que vos no podés entrar a un centro de votación. Y ahora entrabas y no te tardabas ni 3 minutos. Y ojo, primero, el padrón electoral es más grande. Segundo, las urnas son de 700 votantes cada una. Entonces, ¿cómo es que si el padrón es más grande y la urna tiene más cantidad de votantes, hayas visto más solos los centros de votación? O sea, si hacemos memoria histórica, 2019 no era tanto, votaba rapidito. 2000, sería 2015 para Sánchez Serén, igual, para las de Funes te costaba entrar. Y así nos podemos ir para atrás y podemos hacer memoria de elecciones en los que son los mismos centros de votación los que podés ir a votar y no Jamie, tenían esa afluencia de pero votos. puede ser por el sistema, que es más rápido. La Fíjate votación. que por el contrario, Espera, no, por el contrario, tenía que haber sido más difícil porque tenía voto cruzado. Antes solo llegabas y votabas por bandera. Hoy tenías la gran sábana El del sistema es el voto mismo, cruzado. Eric. ¿Qué pasa? ¿Cómo El dices, mismo. Amilcar? Amilcar. El sistema, a través del proceso que el votante hace al llegar a la Junta Receptora de Votos, es el mismo. Buscarse en el padrón electoral, Sigue siendo llegar a igual. entregar su DUI, se le toman los datos, te dan la papeleta, te dan tu crayón, te vas a la urna, ejerces tu voto, regresas, te pintan el dedo, ¿verdad?, de tinta indeleble, te regresan tu DUI, firmas de que ya votaste, te vas. Es el mismo, Es no lo ha mismo. cambiado absolutamente nada. Vale, de acuerdo. Creo que vamos a ir cerrando el programa. Nos hemos ya extendido 1 hora 40 minutos aproximadamente. Interesante, ¿no? Todo lo que está sucediendo en el país y eso que se nos quedan muchos temas para hablar. Y hacer la atenta invitación a todos nuestros panelistas. Tania Grande, sabemos que estás ahí dando el trabajo que se debe de tener para el lugar donde estás. Jamie, con su labor social también, pues hacerle la atenta invitación para los próximos podcasts de La Minuta a través del Emporio Digital. Y también, obviamente, a Milcar, con la experiencia que tiene, con la cobertura de medios y toda esta parte, hacerle la invitación para algunos próximos podcasts que vamos a tener. Juan Carlos, vamos a ir cerrando ahora. Si tienes alguna pregunta así fugaz para nuestros invitados panelistas o lo que digas, tú mandas. Perdón, yo solo quería contestar la última pregunta, Eric, Vale, dale. y coincido con lo que habían dicho mis colegas. Definitivamente no hubo un voto masivo y menos hubo un voto que tuvieras a la gente con distintivos de nuevas ideas, que los carros como antes llenos de banderas, que la gente con sus camisas de los colores del partido al que apoyaban. Personalmente me sorprendió porque esperábamos ver en la calle una manifestación más visible de apoyo al régimen, ¿verdad? Que es lo que han vendido. Pero justamente tú ibas a los centros de votación
la gente que había era un flujo, digamos, medianamente normal, nada de colas incluso. A los centros en los que yo fui ni siquiera tuvimos que hacer cola, o sea, llegabas y directo ejercías tu voto, y no había aquella visibilidad de indumentaria y de promocionales de los partidos, ni siquiera de nuevas ideas, a pesar de lo que ellos habían dicho. Entonces, sí, todos esos elementos, cuando tú los juntás y los analizás integralmente, sí definitivamente te llevan a una sola conclusión, ¿verdad? Aquí el tema es que si esa conclusión va a poder ser respetada y va a poder ser validada por el pueblo o no. Y el problema es que no tenemos la capacidad organizativa del movimiento social para hacerle frente a lo que está sucediendo. Además, quiero decir, y hago un llamado y les agradezco porque a mí me encantó y accedí de una vez de que de otros países se estén preocupando por nuestra situación, porque el único embajador que ha estado viniendo al escrutinio final es el embajador de Reino Unido. Es el único embajador que se ha hecho presente a observar las mesas y nadie más. El embajador de la Unión Europea brilla por su ausencia, cualquier embajador. Creo que el de Costa Rica es el único que también se apareció de repente, pero quiero decir que lastimosamente, como se ha visto en otros casos como en Nicaragua, la comunidad internacional aquí Tania, no está haciendo mayor cosa. Tenemos un par de comentarios que dice Lucio Benítez, dice que 48 horas pasaron el martes, dice. Bueno, y lo volvemos a hacer. Teníamos filas de 4 cuadras, dice. Me imagino que se refiere a los que acudieron a ejercer su voto. Voy a aprovechar ahora la pausa porque creo que nos pasaron el dato de la asistencia de socorro jurídico humanitario, ¿no? Para aquellas personas que lo desean. Tenemos el correo, ¿vale? Atención sjh@gmail o gmail.com. El número de teléfono es el 503 en El Salvador, bueno, fuera de El Salvador, 079-2906-232. Luego se los dejaremos en un comentario para que todos lo puedan ver. Queda plasmado en la transmisión de Facebook directamente. Perdón, Tania, si quieres cerrar con algún mensaje ahora que ya vamos finalizando en el programa. Bueno, eso nada más, no agradecer y que no quitemos el dedo del renglón de seguir pendientes de este escrutinio, mayor aún con lo que viene de las legislativas, y de que si podemos, en lo que esté a nuestras manos, hagamos que la gente en otros países empiece a ponerle más atención a este proceso, si no es desde las autoridades, desde los movimientos sociales y las organizaciones de solidaridad con El Salvador, ¿verdad? Porque no hay otra manera de hacernos notar y de darle vuelta a esa narrativa que han posicionado y han vendido en todo el mundo de una victoria aplastante y legítima, lo cual no es así. Esta victoria no es legítima, está plagada de muchas falencias y bueno, tenemos que al menos registrarlo y evidenciarlo. Gracias, Tania, por hacer ese esfuerzo de estar con nosotros acá en La Minuta. Te agradecemos grandemente. Jamie, vamos cerrando. ¿Algún mensaje para finalizar? Sí, muchas gracias en primer lugar por todo el apoyo que nos están dando desde la comunidad internacional nuevamente. Quizás solo acotar que votamos militarizados. Todo el país estuvo militarizado la semana antes de las elecciones, y que defender derechos políticos también es defender derechos humanos, porque en la medida en que los derechos políticos se cumplan en libertad, pues nosotros también podemos defender el resto de derechos. Muchas gracias. Gracias a ti, Jamie, por haber estado con nosotros, hacer ese esfuerzo, y pues nada, la labor social es grande y esperamos que continúes. Muchas gracias por haber estado con nosotros acá en La Minuta. Amílcar, el último comentario, no para terminar hoy, sino ya tienes las puertas abiertas acá en La Minuta. Amílcar. Gracias, no, agradecido por la invitación.
invitación para poder hablar de este tema de mucho interés para los salvadoreños fuera de nuestras fronteras patrias. Creo que los compatriotas tienen el derecho de poder informarse y tener otra vía precisamente para poder darse cuenta de lo que está sucediendo, aparte de la información oficial que le puede llegar, ¿no? Nosotros a través del informativo salvadoreño en Milán, que bueno, pues hacemos corresponsalía desde El Salvador, vamos a estar pendientes de todo lo que suceda con el escrutinio final en cuanto a legislativa se refiere, y ya preparándonos precisamente también para las elecciones de consejos municipales y alcaldes, que ahora va a tener una particularidad porque se va a trabajar bajo esta nueva manera en la cual el gobierno de El Salvador ha dividido nuestro territorio nacional. Ahora ya no se van a tener los municipios con los que se participaron en las elecciones del 2020, sino que ahora el número de municipios se ha disminuido, y por lo tanto va a ser también una elección atípica, vamos a decirlo así, porque estamos hablando de que los departamentos se han dividido en algunos casos en 4, en 5 o en 6, cuando antes pues se tenían hasta 11 o 15 municipios. Entonces va a ser una elección bastante particular, y sobre todo para nosotros como periodistas, pues también por primera vez vamos a entrar en este proceso de empezar a ver de qué manera pues estas nuevas territorialidades que se han o se van a venir manejando nos dan resultados, ¿verdad? Y cómo se va a hacer el proceso por parte del Tribunal Supremo Electoral para poder eh, contabilizar los votos de cada uno de los municipios ahora representados en uno solo. Entonces va a ser bueno. Así que gracias, y bueno, nos vemos en otra ocasión cuando ustedes lo digan y nos inviten. Excelente, Amilcar, no, gracias a ti por hacer el esfuerzo de estar, y pues nada, ya tienes aquí el micrófono abierto y cuando quieras puedes estar. Muchas gracias, Amilcar. Juan Carlos, bueno, un saludo a todos los salvadoreños que nos escucharon. Antes de pasar con Juan Carlos, porque me voy a despedir de todos los compatriotas desde El Salvador que nos han visto, nos van a escuchar, y también a toda la comunidad internacional que escucha el podcast desde Irlanda, Bélgica, España, Italia, Estados Unidos y toda América Latina. Juan Carlos, vamos finalizando. Bueno, tengo que hablar específicamente de la plataforma del informativo salvadoreño, esta transmisión que hemos llevado esta noche gracias a nuestros invitados. Ha levantado revuelo. Hay gente que ha sacado su mala educación, ha sacado su agresión, ha sacado su indignación y nos la ha enviado. El país es de todos, es para todos, los que están en El Salvador y los que estamos fuera. Esta transmisión ha sido compartida en Estados Unidos, en varios países de Europa, precisamente porque nosotros queremos participar también del proceso de crecimiento de nuestro país. Nosotros aportamos con nuestras remesas a la economía salvadoreña y consideramos que podemos ser una parte fundamental y fuerte para el desarrollo de nuestra nación. A esas personas que se sienten como que si la balanza está descompensada, quiero decirles que este es el verdadero periodismo, donde podemos escuchar a otras opiniones, donde podemos escuchar otros puntos de vista, donde podemos entender lo que la otra persona está pensando sin ofendernos, simple y sencillamente abriendo nuestro pensamiento y poder escucharlo. Aquellos que sufren por una amenaza, aquellos que gozan de la vida placenteramente, el informativo salvadoreño fue creado para eso, para escuchar a todos. Si las personas continúan a escribirnos, nosotros seguiremos leyendo sus mensajes. Así que en esta oportunidad me despido, gracias a Jamie, muy valioso trabajo el que usted realiza realmente. Yo le digo, la aprecio tanto a usted, a Ingrid, por todo ese trabajo. Yo sé la cantidad de personas que llegan día a día al socorro jurídico y buscan ese alivio que tanto los aqueja. A Amilcar, que es un amigo, colaborador estrecho,
directo del informativo que estuvo ahí desde el primer día, desde que nació esta plataforma. Gracias, continuaremos a escuchar a todas las fuerzas políticas, religiosas. La página es para todos los salvadoreños. No creo que nosotros seamos algo que genere un choque, por todo el contrario, queremos escucharlos, aunque si su punto de vista es diferente. Esto es el verdadero periodismo, donde usted puede hablar sin temor, donde usted puede hablar sin censura y que nosotros lo vamos a escuchar. Gracias, Andrés, gracias a la plataforma del Emporio Digital, y saludos para todos en cualquier parte del mundo que nos están siguiendo. Gracias, Juan Carlos. Y pues ya lo sabes, este es tu espacio también. Andrés, ¿tienes cerrado el micrófono? ¿Puedes abrirlo? Perdón, ahora sí. Bueno, para escucharlos mejor. Resulta de que El Salvador, yo lo veo como un laboratorio y le interesa a mucha gente. Aquí, por ejemplo, escuchamos comentarios de ciudadanos de Ecuador, de Colombia, de Perú, de otros lugares que están atentos a lo que sucede allá. Y precisamente también estamos transmitiendo en un medio ecuatoriano aquí en Italia, porque estamos construyendo alianzas de medios alternativos digitales. Entonces somos un contenedor que va en expansión. Por eso también estamos retomando fuertemente los temas de El Salvador para poder dar una versión diferente de las cosas, porque todos estos amigos de Sudamérica pues se informan con los youtubers, se informan con ciertos medios y bueno, este tipo de medios que estamos construyendo viene a abrir como una visión diferente, ¿no? Neutral, independiente. Les agradezco un montón. Estamos pendientes porque hay otros temas también que no queremos tocar en la minuta. Es cómo queda la oposición política electoral, cómo queda la oposición no electoral, cuáles son los desafíos de los partidos nuevos, cuáles son las fortalezas y desafíos, obviamente, cómo se va estructurando esta nueva ventana de nuestra tímida democracia que tenemos en El Salvador. Hay mucho de lo que tenemos que estudiar, analizar, y queremos que ustedes también nos acompañen como los panelistas que están en la jugada allá acerca de todas estas cosas. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos y a todas. Excelente, gracias a todos. Recuerden, creando criterio a través del Emporio Digital y obviamente a través del podcast de La Minuta. Gracias a nuestros panelistas, a todos los que nos han escuchado y los que nos han visto. Muchas gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com.